Vamos a ver, esta noche en El Gato al Agua nos acompaña el secretario general de Ciutadans, don Matías Alonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo lo ven desde Ciutadans lo que ha ocurrido y ese acuerdo a puerta cerrada que se han orquestado los partidos separatistas en Cataluña? Tenía que llegar, ha llegado hoy. Yo la verdad es que había hecho un pronóstico de que llegaría a finales de mes. Me había vaticinado el 28 de diciembre, que me parece un día mucho más oportuno. El Día de los Inocentes. Bueno, tenían plazo de hacerlo antes de fin de año, ¿no? Sí, sí. Y de todas formas, en cuanto a la fecha, yo no sé si es que han cogido han puesto la fecha al estilo anglosajón, y se referían al 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre sí que coincidiría con el parto de los montes, tendríamos ya un embarazo completo de 9 meses, ¿no? De todas formas, es verdad que lo que comentaba antes Juan Carlos Girauta, que buscan la épica, porque al final toda esta deriva separatista bebe mucho de la épica, y claro, no hay nada más épico que el recordar que se van a cumplir 25 años en esa fecha de la caída del muro de Berlín, otro muro que se va a derribar, ¿no? Bien, se ha dicho casi todo. Alejo Vidal Quadras comentaba que esto viene de lejos, y es verdad. Había otro estilo, otra forma de actuar, pero viene de lejos. Y Joaquín pues también acaba de comentar de que hay una serie de posibles escenarios que igual se agotan todos, ¿no? Se ha comentado la posibilidad de una declaración unilateral de independencia. Esto es una amenaza velada por parte de uno de los intervinientes hoy en esta foto del Palau de la Generalitat, del señor Junqueras, que ya comunicó en su día que con 68 escaños debastaban. Darme 68 escaños y al día siguiente salgo a un balcón y declaro la independencia, ¿no? Pero al final también, el propio Javier comentaba también que al final la pelota está en juego y es de lo que se trata. Ellos pretendían que esto se convirtiera en elemento de debate como algo consumado y ya lo han conseguido. Ya estamos hablando de una convocatoria que ya tiene fecha y pregunta. Que luego se convoque legalmente o no será el siguiente debate, pero efectivamente la pelota está en el terreno de juego. El propio Mas en su anuncio ya ha dicho que en estos momentos la pelota está en el tejado del gobierno de España. O sea, eso lo ha dejado clarísimo. Pero esto es una estrategia de la desafección, al fin y al cabo, y es una estrategia que sigue unas pautas que están escritas, que están negro sobre blanco desde hace muchos meses y que las ha capitaneado en todo momento la Asamblea Nacional Catalana. Esa sociedad civil a la catalana, esa pseudo sociedad civil subvencionada que existe en Cataluña y que está absolutamente penetrada por los partidos políticos separatistas. Hay que recordar que la señora Carme Forcadell, por ejemplo, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, pues ha sido concejala de gobierno en el Ayuntamiento de Sabadell con Esquerra Republicana de Cataluña. Es una militante de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero es que toda esa cúpula está totalmente permeabilizada por Esquerra Republicana, por el ala más dura de Convergencia Democrática. Es decir, ahí lo que hay es separatismo militante y separatismo que lleva una estrategia que ha hecho suya, lamentablemente, y eso es lo peor, el gobierno de Artur Mas, el gobierno de la Generalitat, ese gobierno que tenía el sentido común, lo que llamaban el seny en Cataluña, que lo tenía parece que otorgado en exclusiva y que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, nos demuestra que lo ha perdido absolutamente. Yo, desde luego, no soy tan catastrofista en el sentido de que no creo que el escenario se produzca tal y como lo indicaba Alejo, que haya una convocatoria formal. Yo sigo sin verla todavía. Lo que sí es verdad es que, y lo he dicho al principio, estamos en esa estrategia de la desafección y lo que se va a buscar es que haya una prohibición expresa. De momento, señor Mas, estaríamos en la fase de caja. La semana que viene hay debate de presupuestos, hay que aprobar los presupuestos de la Generalitat. Por eso las prisas para llegar a un acuerdo, y para tener el apoyo de Esquerra y de Iniciativa. Se ha asegurado tanto, el propio líder de Esquerra hoy hablaba de la posibilidad de entrar o no entrar en el gobierno en los próximos meses. Bueno, lo dejamos ahí. Yo el escenario de una consulta de forma unilateral sigo sin verlo, aunque es verdad que esos presupuestos que se aprobarán la semana que viene contemplan una partida que ya recoge gastos de propaganda buscando la mayoría que se proclama continuamente y que realmente no existe. O sea, esa inmensa mayoría de la que se está hablando continuamente, la verdad es que sociológicamente no la tienen y la están buscando por esta vía de la propaganda. Entonces, ¿qué gano yo con ese Estado propio? Pues ahí marcan esas bondades de ese futuro Estado, ese hipotético Estado propio para Cataluña, ¿no? Pues está en ese marco, no es el único partido que lo hace, porque también Esquerra tiene su propia campaña y la hace de una forma incluso más civilina, porque la hace bajo el epígrafe de los nuevos catalanes y ahí utiliza a catalanes, ciudadanos de Cataluña,
que han nacido fuera de Cataluña, que provienen de otras comunidades autónomas y que hablan también de las bondades de ese hipotético Estado propio. Son instrumentos de propaganda, entran dentro de esa malentendida pedagogía, utilizan otras pedagogías, han utilizado tradicionalmente la pedagogía del agravio, en ocasiones también la del odio, como podemos ver en lo que se ha inaugurado hoy también en Barcelona, pero esto es una parte de la pedagogía más ligada a los instrumentos de propaganda. Tienen los recursos, no hay contrapunto, porque la verdad es que no se está haciendo pedagogía por parte del principal responsable, que sería el propio Gobierno de España. Cada vez que han movido ficha en ese sentido lo han hecho erróneamente, se han equivocado, no tienen capacidad de llegar al global de la ciudadanía catalana, y bueno, tendrán que estudiar y afinar un poco sus recursos. Nosotros ya hace más de 2 meses que le hemos propuesto al señor Rajoy un encuentro para darle algunas ideas. De momento está cerrado en banda, ya veremos si en un futuro conseguimos reunirnos con él y podemos explicarle un poco de qué va el asunto. Pero os ha contestado la carta, por lo menos. Sí, nos ha contestado la carta. Él ha tenido, porque también esa propuesta se la hemos hecho al señor Pérez Rubalcaba, que nos ha dignado contestar, pero efectivamente el señor Rajoy, por vía de un secretario de Estado, pues nos ha contestado amablemente. Sí, sí. Es un gesto de buena educación. La amabilidad de la respuesta es llevar la oposición al Parlamento de Cataluña, que no ha sido poco, porque realmente llegó un momento que esa homogenización que antes comentaba Juan Carlos Girauta, pues parecía incluso efectiva en el propio Parlamento. Y de hecho nuestro nacimiento como partido viene un poco de ahí, ¿no? Esa falta de representatividad o de representación respecto a nuestras sensibilidades, las sensibilidades políticas que teníamos cada uno de nosotros, no nos veíamos representados en el propio Parlamento, un Parlamento que tampoco se correspondía demasiado, sigue sin corresponderse al 100%, pero en esos momentos muy poquito, a la realidad sociológica de la calle en Cataluña. Hay que tener en cuenta que las elecciones autonómicas siempre han sido muy distintas a las elecciones generales en la comunidad autónoma catalana, y bueno, eso se traducía también en la composición del arco parlamentario. Bien, de esa falta de representación, de esa orfandad política que sentimos muchos, pues hubo un movimiento primero encabezado por un grupo de intelectuales, nacimos como asociación y en poco más de un año pues nos convertimos en partido político, y afortunadamente pues hemos podido consolidar nuestro proyecto y estar en estos momentos pues en cierta forma aglutinando la oposición en el Parlamento de Cataluña respecto a esta deriva separatista que nos han plantado delante en los últimos fundamentalmente 3 años, desde que llegó al poder en 2010 el señor Mas, aunque hay que reconocer que lamentablemente también el PSC le había hecho mucho trabajo sucio, sobre todo en la segunda de las legislaturas en la que encabezó el señor Montilla, que cometió errores de bulto, como por ejemplo la convocatoria de la manifestación ante la sentencia, que no hizo más que normalizar o ajustar al texto constitucional el Estatuto de Cataluña de 2006, y que sin embargo en Cataluña se ha convertido en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, ¿no? Esto que están vendiendo todos los días, pues generando esa desafección a todo lo español. Lamentablemente el señor Montilla se equivocó de bulto, y creo que en estos momentos ese error de bulto pues lo está pagando la propia sigla del PSC, que ya ha perdido mucho apoyo en las últimas elecciones, y las encuestas pues están dando también claramente a la baja. Muy probablemente esa consulta nunca llegará a celebrarse, pero en caso de que así fuera, las encuestas del CIS, quizás instaladas en la autocomplacencia, han dado siempre por debajo del 50% los partidarios de la independencia. Sin embargo, las que elabora el Centro de la Generalitat de Cataluña lo dan por encima del 50%. ¿Cuál es la realidad sociológica en Cataluña? Pues la realidad es que, y de hecho se ha publicado un estudio hace muy poco, la realidad es que el CEO pues también ha cometido errores de bulto. El último fue aconsejarle al señor Mas que convocara elecciones anticipadas y que encabezara la voluntad de un pueblo, y se pegara el cacharrazo que se pegó de una pérdida de dando alas a Esquerra Republicana. Sí, sí. Entonces, la verdad es que las muestras del CEO, las propias muestras, ya marcan un relativo sesgo, y bueno, están dando una mayoría que yo creo que no es ni por asomo la que están dando las encuestas, aunque sí es cierto que lo que hay es una tarea continuada, y lo ha comentado también Juan Carlos, de propaganda desde los medios públicos. En Cataluña lo normal es desayunarse por las mañanas en la televisión autonómica con cualquier pregunta que tenga que ver
ver con esta deriva separatista en la que nos han embarcado. Y todo versa sobre esta cuestión, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, y bueno, esto también está moviendo voluntades y cambiando el sesgo. Es su estrategia, porque al final lo que buscan es una mayoría social que saben que no tienen, y lo que hemos visto en estas páginas web, en esta tarea de didáctica mal entendida, pues lo que están haciendo es intentar articular, intentar armar esa mayoría de la que no disponen y ir ganando adeptos a esa causa. Lo que se está vendiendo quizás también, desde el lema de España nos roba, se está vendiendo una situación que es la siguiente, que aquella persona, aquel catalán o catalana que no sea independentista es anticatalán. Bueno, eso no hace falta... Están intentando vender esto, y esto yo no puedo, eso no se puede tolerar. O sea, hay que decirlo en voz alta. Yo creo que vosotros, las personas que estáis viendo Cataluña... La división que nosotros hemos denunciado en el Parlamento, que también comentaba Juan Carlos, esa fractura social que ya hay en Cataluña, incluso en las propias familias, se empieza a ver incluso en las propias familias, viene derivada de esto, ¿no? Es decir, solamente hay un buen catalán, que es el que está por la independencia, solamente hay una legitimidad. Aquí estamos hablando siempre del choque de legitimidades, la legitimidad democrática por un lado, la legitimidad legal por otro, que siempre va a ser de rango inferior cuando la única legitimidad es la que deriva de la ley. Entonces, eso está ahí, es el pan nuestro de cada día, repito, y bueno, ahí es lo que echamos en falta, que los medios de los que dispone el Gobierno de España, que también dispone de medios en Cataluña, para pues, hacer esa labor pedagógica, los utilice de forma adecuada y simplemente sea transparente y diga las verdades, que hable de lo que es una balanza fiscal, que explique cómo se calculan, que explique a la gente que eso no es determinante, sino no es más que simplemente un dato contable con una fotografía de un año determinado, que eso cambia con el tiempo, que lo normal es que los ricos paguen más. Bueno, todo esto, y yo he dicho siempre que afortunadamente en Cataluña todavía somos de las comunidades autónomas que pagamos los ciudadanos más impuestos en el conjunto de España. Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Gato. Ha sido un verdadero placer. Seguiremos en contacto. Gracias, muy buenas noches.